Eso le... Bueno, ¿qué dice el Zoom que tiene IA? Que no sé qué, no sé para qué sirve la IA en el Zoom, pero ahí le di que sí. Eh, Bienvenidos, de verdad es un El gusto. internet está lento, licenciada. Sí, ¿verdad? Sí, a mí me tocó que dar la clase con la cámara apagada. Creo que es a nivel claro porque tengo dos Wi-Fi aquí en la casa. Por si me falla uno, me conecto al otro. Me conecté a mis datos y así logré hacer la clase, pero me imagino que sí es claro que está fallando. Bueno, bienvenidos al curso de investigación uno. De verdad, me emocioné mucho cuando me dieron este curso. Es desafiante, pero a mí la investigación me gusta mucho y me gusta que derribar esos miedos de las personas a la investigación. Porque lamentablemente, yo digo lamentablemente, las personas que han dado el curso de metodología de la investigación tal vez no le ponen el empeño que debería de tener este curso para que la gente conectara con la investigación. Porque yo digo, todo mundo somos buenos investigadores, somos curiosos, somos metidos. O sea, el ser humano es curioso. Usted viene y empieza a viralizarse algo en el internet. ¿Usted qué hace? Viene y empieza a averiguar y indagar y escrolea y si se da cuenta pasó bastante tiempo investigando eso, pero hubo curiosidad. Viene usted y le dice a su amiga, fíjate que yo siento que mi pareja me está engañando. Usted se pone en modo FBI y empieza a buscar todos los elementos para darle a su amiga. O bien, si usted es la persona que tiene la duda, usted hace todo para salir de la duda. Es decir, sí tenemos habilidades de investigación. Somos curiosos, pero es cuando conectamos con algo. La investigación es un campo que a la psicología, yo siempre he dicho, la psicología empezó, el primer laboratorio en Leipzig, Alemania, con Wilhelm Wundt, fue por la psicología experimental, es decir, empieza con investigación. El condicionamiento clásico surge de una investigación de Iván Pavlov. Iván Pavlov no es el precursor, sino que John Watson, sabemos que se interesó por este estudio que Iván Pavlov hizo. Es decir, la psicología surgió de la investigación. Claramente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron eh, estos hitos dentro de la historia que dieron la pauta a que se iniciara la psicología también desde un abordaje, la psicoterapia. Y cada vez que la psicología aporta desde la investigación, la ciencia se construye, se enriquece. ¿Qué pasa cuando dejamos de investigar? Pues nos volvemos estáticos. Y aquí es donde voy yo a este punto. Eh, las universidades pues han caracterizado como porque hacemos tesis y todo el mundo dice tesis y ya hacen cara así como, ay, no, la tesis, odiamos la tesis. Y yo digo, es una relación de amor y odio, porque no puede ser solo amor, pero es una relación tóxica, pero es una relación bonita cuando realmente conectamos con eso que nos llama la atención investigar. Mi objetivo principal es que ustedes lleguen a tener una relación no tóxica con este curso y con la investigación 2, sino que facilitarles a ustedes y acompañarles en la construcción de una monografía, porque aquí no se hace una tesis, dado que pues en un semestre, porque reciben investigación uno e investigación 2 en un semestre sería imposible hacer una tesis. Entonces se hace una monografía, que una monografía también requiere un rigor científico, metodología para que podamos seguir. Y la metodología que la facultad pues indica en relación a la construcción de una monografía es de una investigación cualitativa de tipo documental o bibliográfica, como también es conocida. Entonces, este curso es para que realmente lo disfrutemos. Sí, y también lo suframos, porque yo no les puedo prometer que ustedes no van a decir
todo, o sea, no le voy a venir y voy a mentirles, no, pero tampoco va a ser un sufrimiento solos, va a ser un acompañamiento de esa situación donde usted se va a poner a prueba, donde claramente van a haber factores estresores. No lo voy a decir, sería mentira decirles, mire, esto no va a ser generarles estrés. Una investigación genera estrés, pero que este estrés sea acompañado. No hay nada mejor que encontrar un camino adverso, pero con facilidades. Y el aprendizaje y el crecimiento que ustedes van a tener. Yo creo que los que vienen conmigo desde el año pasado saben de que siempre les he dicho que nos falta publicar, que nos falta que nos animemos a escribir artículos científicos, investigaciones. Y este curso, pues espero que aquí alguno viene y se anime a publicar su monografía en la revista de psicólogos o tanta revista científica indexada, ¿verdad? Que existe y que puedan ustedes, pues, aportar desde la ciencia, la investigación, porque es una asignatura que sí nos queda mucho de ver porque muy poco profesional de nuestra ciencia en nuestro país se atreve pues, a hacer investigación. Primero porque requiere tiempo, costos, y yo sé muchas, y también es esa precariedad o lamentablemente que al curso de metodología e investigación en la licenciatura no se le brinda la connotación que debería dársele, porque para hacer ciencia tenemos que saber de metodología. Entonces, con este antecedente, pues yo voy a presentarles a ustedes las diversas herramientas que vamos a tener este semestre. Vamos a ver, ahorita ustedes están viendo. Bueno, este es un ejemplo de una monografía, ¿verdad? Para que ustedes se den la idea de cómo es una monografía. Lleva su carátula, el nombre de la investigación, su nombre, ¿verdad? El nombre del docente, que en este caso pues sería mi nombre, la fecha, ¿verdad? De la publicación, que en este semestre pues ustedes lo van a hacer. El índice, claramente el índice, esto sabemos que es de las partes finales que se hace de todo trabajo de investigación. El, Voy a apagar mi cámara porque siento que va lento hoy. Bueno, el índice, el resumen que también se hace al final de la investigación, el capítulo del planteamiento del problema, que es la introducción, que también es de las partes finales de una investigación, la delimitación de la investigación, que esto sí ya se empieza a construir desde este semestre, de este trimestre, la pregunta de investigación, la justificación también que se empieza a construir y lo que es el estado del arte. El estado del arte, pues una tesis es como el marco referencial, estos antecedentes que uno consulta de otros autores que han investigado, pues esa variable que nosotros hemos decidido, la variable dependiente. Y pues se les exige una cantidad, ¿verdad? De acuerdo, pues a un instructivo que hay de la universidad, que ya lo van a ver ustedes y se lo voy a presentar, que lo vamos a construir también paso a paso. Asimismo también viene lo que es la parte pues teórica, ¿verdad? El famoso capítulo 2 que sabemos que es el marco teórico, en este caso se llama Fundamentación Histórica y Teórica, que es toda la parte teórica, la literatura que vamos a ir a consultar para construir lo que es nuestro marco conceptual o nuestro marco teórico. Aquí se llama Fundamentación Histórica y Teórica. Y pues se construye, esto va aquí en este trimestre, no vamos a hacerlo todo, sino que parte de, y ya en el segundo trimestre pues vamos a finalizar, pues yo espero que continuemos, eh, eh, porque tendríamos que seguir todos en, o sea, mi lógica indica que lo indicado es que todos sigamos
en el siguiente trimestre, ¿verdad? Los mismos que procuremos estarlo porque pues ustedes para ir en ese mismo ritmo. Sin embargo, yo soy docente de tesis de licenciatura y sé que cada quien trabaja un ritmo, que aunque uno diga y vaya marcando el ritmo, cada persona trabaja la investigación de forma distinta. Entonces, vamos a procurar de llevar todos un ritmo en donde sea amigable y donde vayamos paso a paso, pero que también aprovechemos el tiempo del primer trimestre y aprovechemos hacerlo para que en su segundo trimestre ustedes no estén en las últimas 2 semanas haciendo todo, ¿verdad? La ventaja que yo veo en relación a la licenciatura, porque yo siempre digo que práctica a mí es el enemigo número uno de tesis, porque se dedican tanto a práctica, porque van a hacer consulta, tienen que hacer planificación, que esa es su prioridad y la tesis la van dejando así como, ahí vamos, ¿verdad? Aquí la ventaja es que sí llevan ustedes práctica, que se llama supervisión, pero no van a hacer el trabajo con pacientes, ¿verdad? Entonces, hay como, ustedes pueden hacer un equilibrio y aquí es importante la organización y la estructura para que podamos cumplir con fechas, ir a un ritmo homogéneo todos y que vayamos cumpliendo con calidad y con el rigor científico que marca, ¿verdad? Esto. Pues el marco referencial y pues vamos a ver, ¿qué si van a ser pacientes? No, hombre, no, 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 Sí, no. Lita, esa fue la indicación que nos dio la licenciada anterior, de que tenemos que buscar a una persona con la que vamos a trabajar y vamos a, que prácticamente ya para la siguiente semana la tendríamos que tener, porque ya para la semana 3 nos piden como que la primera parte de, de como que el documento final que uno va a entregar en la práctica. En serio, bueno. Sí, Bueno, yo di curso, el año pasado di no, no supervisión uno. espere tanto de nosotros. Ah, mentira, Linda. Pero sí, o sea, va a estar muy pesado, siento yo, porque entre el trabajo, la práctica y este curso también, ay, ¿cómo Ay, vamos a salir? No sé. que yo tenía entendido que no, pero bueno, tal vez ya cambiaron las circunstancias, ¿verdad? Porque tenía entendido, yo di este curso el año pasado y no hicieron, sino que se hacía estudio y análisis de caso, ¿verdad? Y más que todo el curso como supervisión, pero bueno, desconozco cómo si hubieron cambios y qué instrucciones, ¿verdad? Yo me voy a remitir, pensé que se iba a continuar de esa misma forma. Bueno, entonces en su plataforma ustedes ya tienen pues subido este documento en la semana número 1, donde dice ejemplo de monografía, para que lo puedan descargar y también así pues darle como una visibilidad. Yo sí quiero hacer una modificación y esta es una sugerencia que yo pienso hacerla a la facultad. Por el momento hay un instructivo, pero dentro de la parte metodológica, ¿verdad? En toda investigación documental, así como, por ejemplo, una descriptiva comparativa, describimos qué es una investigación de tipo descriptiva, comparativa, asimismo debe de ser también una documental y debe de tener un rigor donde se tiene que describir la metodología y, por ejemplo, si hicimos búsquedas de artículos en Cielo, en Dianet, se debe de colocar cuáles fueron las palabras claves del buscador, cuántos artículos, los filtros, ¿verdad? Los criterios de inclusión y de exclusión para la revisión de artículos y literatura, y eso debe de estar parte de la metodología. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Se lo digo a ustedes, esto como se ve ya el siguiente trimestre, hacer la sugerencia de que debe de fortalecerse nuestra monografía, porque veo esa debilidad en la metodología de la monografía de la universidad. Sin embargo, pues esto debe de ser aprobado por decanatura también, pero sí pienso que debe de ser fortalecida esta parte metodológica donde se describa o sea, la metodología, que es a través de la consulta de literatura científica, pero si yo debo decir, o sea, realicé búsqueda de literatura con palabras claves en revista científica tal. De estos artículos, pues se cumplieron los criterios de inclusión 10 artículos. Cinco, o sea, debe de describirse eso en la metodología. Sin embargo, como les digo, es algo que, pues, yo pienso proponerlo a la decanatura y puede que lo apruebe
y si no lo prueban, pues continúa esto mismo. También así hay un, les voy a compartir el manual, pues como el manual, podríamos decirlo, que es este manualito que también ya está ahí, ¿verdad? Con todos los capítulos que incluyen, que les digo el capítulo 13 aquí donde, que por ejemplo la estrategia de búsqueda debe de ser como más fortalecido, pienso yo, ¿verdad? Pero nada más es un aporte. ¿Cuáles deben de ser los criterios de evaluación de parte de nosotros? Por ejemplo, dentro de ustedes, aquí están los temas que se sugieren, ¿verdad? Porque este instructivo es tanto para la de intervenciones de neurociencias aplicadas como para ustedes de intervenciones. Entonces, las recomendaciones generales, el formato, aquí sí ya no solamente usamos Arial como pues, pueden usar Arial 11 o Times New Roman 12 o Calibri 11. Pero vamos a hacer un consenso aquí. Bueno, no es consenso, más eh, una instrucción, ¿verdad? Que para mí, pues, trabajemos todos con Arial 11 hoy para que de una vez ustedes, el interlineado que aquí no es de 1.5, sino de doble espacio, los márgenes, la alineación que es izquierda y la sangría, ¿verdad? De 1.27 que va al inicio de cada párrafo. La numeración en la esquina superior derecha y las referencias con sangría francesa, ¿verdad? La monografía, las referencias que sabemos que van al final, pero cuando alimentamos nuestro Word desde con norma ZAPA, pues al final se nos hace la referencia, solamente lo colocamos en el formato de la fuente que estamos utilizando. Entonces, la monografía puede considerarse no apta cuando presente esto, por ejemplo, ausencia de análisis crítico, uso predominante de fuentes no científicas, como que ustedes vengan y me van a decir que usaron psicología, mente y vida. Eso es un blog de escritura personal donde claramente sí son profesionales que escriben, pero no tiene un rigor científico. Cuando digo no tiene un rigor científico es que no tiene una metodología descrita, sino que es la opinión de un profesional. Siempre tenemos que tener eso, es como ese, ese celo de que lo que vamos a colocar en la monografía sea de revistas indexadas. ¿Qué significa esto? Que tengan pues reconocimiento, hay revistas, que podamos, por ejemplo, utilizar buscadores como Google Académico, o bien si vamos a usar la IA, claramente que sea como una herramienta, un asistente de recurso de búsqueda. ¿Cómo? Por ejemplo, ustedes van a hacer una revisión sistémica de la terapia cognitivo-conductual como abordaje en pacientes con cáncer de mama. Ese es el tema de su monografía. Entonces ustedes le van a decir, ya sea al ChatGPT o al Gemini o bien u otras IAs que existen, donde ustedes le van a darle el prompt. Eres un experto en investigación científica, por favor, bríndame artículos en español de acceso gratuito sobre la terapia cognitiva en pacientes con cáncer. Entonces, la misma IA les facilita a ustedes el buscar, pero ojo, no usar la IA para construir un marco teórico, porque la IA da referencias falsas. Entonces, importante es también ustedes, pues, pueden venir y hacer, pues, lo que les digo, usar a la IA como esa herramienta de búsqueda en cuanto a artículos, porque se los va a dar, o accesos, o libros, porque a veces el Google nos da y tenemos que irnos hasta la página 10 9. En cambio, ahí pues nos brinda el listado y ya ustedes solo se van a descargar y ya con esos criterios de inclusión y exclusión que vamos a construir, ustedes van a decir qué artículo van a utilizar para su investigación y qué artículo van a descargar. Bueno, es importante que tenemos que usar APA. Y claramente vamos a tener una clase de normas APA para aprender las citas. Las normas APA no son feas, pero vuelvo a decir, alguien nos las vendió como lo más horrible. Y no, créanme que no, una vez las entendemos, es fácil, es un sistema. Y seguimos el sistema y no nos perdemos. También, por ejemplo, si nosotros describimos un objetivo y no respondemos a la conclusión de ese objetivo, porque nuestros objetivos
tienen que responder, si colocamos 4 objetivos, tienen que haber 4 conclusiones. La conclusión número 1 tiene que responder al primer objetivo y así esa coherencia entre el objetivo y el desarrollo de las conclusiones. También cuando es evidencia plagio, aquí pues aplicamos el Turnitin. Ustedes ya han visto esta herramienta. ¿Qué es lo que hace el Turnitin? Es analizar coincidencias. Entonces, uno como docente se va a revisar y va a ver, bueno, lo que hubo aquí es una cita directa. Entonces, por eso, para que no exista lo que se le conoce como un plagio indirecto, no se recomiendan el uso de citas directas. Las citas directas son esas tal cual, sino que las citas parafraseadas, porque eso hace que la coincidencia en el Turnitin pues disminuya. Aquí pues vamos a desarrollar mucha habilidad de redacción científica, porque ese marco referencial, ese marco teórico, no tiene que verse como que fuera un glosario, o sea, un párrafo, no, tiene que haber una coherencia, un seguimiento que cuando ustedes estén dando lectura tenga un hilo, ¿verdad? De lectura esto, que se vaya desarrollando. Es ahí donde ustedes van a desarrollar esta habilidad para redacción y la ausencia de metodología documental, ¿verdad? Entonces, claro, como yo les estoy diciendo, el propósito es que ustedes, pues, este curso que sí es demandante, facilitárselos para que ustedes, pues, se sientan acompañados y desarrollen esta habilidad científica que nuestra ciencia de verdad la requiere. Entonces, se valorará la claridad de la escritura, la coherencia, la cohesión, la ortografía, puntuación, porque aunque se tenga el documento Word y el Word le señale, créanme, como asesora de tesis he visto que aún ha tenido el Word, ahí les he encontrado errores ortográficos y de puntuación. Entonces, es mi primera vez dando este curso a nivel maestría, a nivel licenciatura, tengo desde el 2019 dando este curso, 2018, perdón, del 2018 dando este curso. Entonces es un curso que para mí pues me fascina la investigación y dentro de mis propósitos siempre es hacer que la investigación deje de verse como ese demonio que se ve. No, es linda. Debe de también evitarse todo lenguaje coloquial. Aquí es muy lenguaje técnico, pues problemas de estructura, sintaxis, no, ¿verdad? Bien pulidita. ¿Por qué? Porque ustedes culminan el trimestre, ¿verdad? En investigación 2 terminan su monografía y el siguiente año, para ustedes solicitar graduación, tienen que pasar un proceso muy parecido a trabajo de grabación. Solo que yo no les doy cartas, sino que ustedes van a tener un revisor y un asesor donde ustedes, pues la universidad les van a asignar. ¿Y qué es lo que hace un revisor? Yo ya he sido revisora y asesora al finalizar y uno revisa la monografía, ¿verdad? Por ejemplo, a veces yo he encontrado pequeñitas situaciones ahí, se los mando a corregir y ya después, pues cuando ya todo esto, emitimos un dictamen favorable, ya sea de revisor o de asesor y ya después de eso, pues todos los trámites administrativos ante la facultad y ante Secretaría General para que ustedes pues después ya les den la orden de impresión, que es no impresión física, sino que se le llama así, y ya después hacen su trámite para graduación de maestría. Si ustedes pues ahí depende mucho de ustedes, si desde enero empiezan a solicitar su revisor y su asesor, pues entre más pronto, a nosotros nos exigen que en una semana tengamos esa revisión. Yo por lo regular me tardo una semana, 15, y en lo que se vienen las revisiones y que hacen sus correcciones, ¿verdad? Los estudiantes. Bueno, ¿qué errores frecuentes se cometen también? Títulos demasiado amplios. No, vamos a tener una clase y yo les voy a ayudar a que ustedes desarrollen la estructura de su tema y que su tema también ustedes no se coloquen. A veces ustedes quieren hacer tanto que se pegan un tiro en el pie. No, que sí vayan pensando en ese tema que les llama la atención, que vayan a conectar con ese tema para que podamos, pues, ustedes ya tenerlo claro y ya la redacción sea mucho más fácil. Que los objetivos, ¿verdad?
se dan como descriptivos, como que van a hacer una medición o van a hacer una investigación cuantitativa. No. Confundir una monografía con una investigación empírica, esto no es una investigación empírica. Ustedes están, una monografía de tipo documental, ustedes van a revisar y analizar la literatura de otros autores en relación a ese tema que escogieron. Como les decía, ¿verdad? Utilizar fuentes no científicas, presentar un marco teórico más descriptivo y no analítico, no, sino que ustedes vayan teniendo unas citas parafraseadas y que vayan también desarrollando su pensamiento crítico y su capacidad de redacción al venir y hacer un análisis de esa literatura que ustedes están presentando ahí. Eh, para hacerles una breve pues, resumen de lo que es y este curso. Ahora bien, la guía del curso, ¿verdad? Aquí estamos. Pues sí, vamos a desarrollar, pues para que ustedes vean, ahorita es una explicación de la metodología, del diseño de una monografía, que ustedes puedan entender la diferencia de una monografía en comparación a una tesis, que es una monografía de tipo documental. En la segunda sesión, pues son las normas APA. Yo ya les lamentablemente, y digo lamentablemente, pero vamos a ver si lo integramos un poco también en la siguiente clase, dudas que tengan en relación a esto. La segunda clase es sobre las normas APA, para que ustedes puedan entender la explicación importante de una cita con énfasis en el autor, una cita con énfasis en la cita, una cita narrativa, una cita pues directa, una cita de más de 40 caracteres. Y que cuando yo les diga esto, ustedes no sientan como que estamos hablando en chino, ¿verdad? Sino que ustedes lo puedan hacer y con ejemplos. Ustedes, los que ya vienen conmigo, saben cómo trabajo yo y que a mí me gusta todo, teoría y los ejemplos. Entonces, ustedes en la semana 3 se van a comprometer a que cuando iniciemos la clase vamos a tener un espacio para ver si hay dudas en especial y voy a ver si hago un ejercicio breve para comprobar que ustedes pues comprendieron estas citas, porque es importante, es la base para que desarrollen una buena redacción, que manejen bien normas APA. La tercera semana ya es la delimitación de la investigación. Aquí ya hacemos pues lo que es redactar la delimitación de nuestra monografía para poder hacer pues lo que es el planteamiento de nuestra pregunta de investigación. En la cuarta semana redactamos la justificación, aprendemos qué es una justificación. En la quinta semana empezamos a construir nuestro estado del arte, ¿verdad? Ustedes van a construir cuántas investigaciones que deben de ser 12 investigaciones. Si ustedes se recuerdan en tesis, se les exige a ustedes 10 antecedentes, se conocen tesis. En una monografía se le llama estudio del arte. Entonces son 12 investigaciones que ustedes tienen de buscar. En la semana 6 pues ya se empieza la revisión de sus estudios del arte. Claramente se entrega, pues, ya en la semana 6 del total de esas 12 investigaciones que ustedes, con el formato que se les indica, ¿verdad? Para que puedan presentarla. En la semana 7 ustedes ya empiezan a construir la fundamentación histórica, que tiene que tener 5 páginas, es decir, los antecedentes históricos del tema que seleccionan, y la fundamentación teórica, que es el marco teórico, que debe tener 20 páginas. Deben de entregar esa semana 15 libros como mínimo, ¿verdad? A utilizar de fundamentación histórica y fundamentación teórica. Y así sucesivamente, el diseño del esquema de la fundamentación teórica, y si se dan cuenta, nos quedamos hasta la parte de la fundamentación teórica, ¿verdad? Si se completa, es lo que esperemos que sí, ¿verdad? Que podamos trabajarlas, porque ya en la siguiente pues se trabaja toda la parte metodológica y también la revisión de lo que es el marco teórico, que es la fundamentación histórica y teórica. Yo sé que decirlo así se siente ahogado y tal vez Rosita diría, no solo nos vapulearon ahorita en práctica, sino que ahorita usted nos está diciendo este link y sienten que este trimestre va a ser, ¡ah! No, créanme, que mi trabajo va a ser facilitarles. Como les decía, no regalarles esto, no, pero sí facilitarles y ser esa compañía que esté con ustedes uno a uno para que ustedes vayan construyendo. Pero lo más importante es que ustedes se enamoren de su tema. Al enamorarse ustedes de su tema, es mucho más fácil todo.
que cuando ustedes elijan algo, es como cuando uno encuentra el amor, ¿verdad? Ustedes encuentran el amor y ustedes quieren saber todo de la persona que aman, ustedes quieren saber absolutamente todo. O cuando a usted le gusta algo, ustedes quieren saber absolutamente todo de eso. Así quiero que sea su tema de monografía. Bueno, ¿dudas? Yo por el momento ahorita no, licenciada, pero yo creo que en el camino me van a ir, me van a ir dando un montón, pero sí. Gracias, licenciada, por todo su apoyo. De nada, de nada. Ya saben. ¿Sí, Glenda? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo una duda, no tengo idea que es una monografía, no sé cómo es, pero también lleva ya tenemos que tener en mente una población No, o es, una, no, o no. no, no, no. Esta es investigación documental, es decir, no van a campo, no hay una muestra, no van a utilizar un instrumento, no, sino van a hacer una revisión de la literatura en relación a su tema, ¿no? O sea, esa es una ventaja, como les decía, una tesis en maestría es lo recomendable. Por ejemplo, yo la maestría que cerré el año pasado, yo sí hice tesis, pero yo recibí año y medio, o sea, recibí dos cursos de tesis en 2 semestres y estadística, o sea, 3 semestres para desarrollar mi investigación, pero fueron 3 semestres. Ustedes en un semestre, es decir, en 2 semestres, una tesis es muy, o sea, no es viable, pues, para hacer una tesis, más una tesis de rigor a nivel de maestría. Entonces, por eso es una monografía. Ahorita vamos a ver, Glenda, qué es la diferencia de una tesis y de una monografía hoy. Ya vamos a ver ahorita esta clase, ya vamos a presentarla para que ustedes Gracias. tengan. Pero sí, usted no va a tener que comprar un instrumento psicométrico, no va a tener que ir a hacer una medición con población y no va a hacer un proceso de estadística. Gracias. Sí, de nada. Sí, Laura. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Fíjese que tengo una duda acerca del título que dice que no sea muy extensa. Yo recuerdo que en la licenciatura, cuando hicimos la tesis, Ujú. decía menos de 15 palabras. Y en este caso, ¿de cuánto sería? Así va a ser la mía, porque eso es una Ah, instrucción de APA. APA nos marca como el ritmo, ¿verdad? Para una investigación y APA nos dice que debe de contener 15 palabras como máximo el tema de una investigación. de acuerdo, licenciada. ¿De nada? Gracias. ¿Alguien más? Me da mucho gusto verlas, no se imaginan cómo se alegra mi corazón. Fue muy triste para mí el trimestre pasado. Noches, licenciada. ¿Cómo están? Licenciada, buenas noches. Noche, sí. ¿Cómo está Lady? Bien, bien, licenciada, extrañándola, También. extrañándola mucho. Licenciada, yo tengo una duda. Ujú. ¿Hay temas específicos que no se deben de trabajar Sí, o religión. hay apertura para poner el tema? Ok, sabemos que la universidad, no político, no religión y no temas sexuales. Eso sí están excluidos por completo, ¿verdad? Como dijo, perdón, Elicta, no escuché. Nada político, por ejemplo, ideologías políticas, feminismo, todo esto, ¿no? Nada que tenga relación a la sexualidad y tampoco a la religión. Por ejemplo, ustedes pueden investigar para que ustedes vayan como buscando literatura, si hay estudios del arte, por ejemplo, el análisis de la terapia, por ejemplo, integrativa en un tipo de patología, o la psicoterapia gestalt, o bien intervenciones, por ejemplo, en pacientes con trauma, algún tipo de víctimas de, por ejemplo, para que no se incluya el término sexual, ¿verdad? Como violencia sexual, puede ser intervenciones psicoterapéuticas en víctimas de delitos violentos, ¿verdad? Y dentro de esos delitos violentos pueden, pues, todo lo que es violencia sexual, violencia contra la mujer. Por ejemplo, eh,
la indefensión aprendida como un modelo de explicación, en la permanencia de mujeres dentro de la violencia, ¿verdad? ¿Qué autores hablan de eso? Pues, créanme que la ventaja de ser una investigación documental y una monografía es que tiene más libertad de seleccionar un tema. Porque en la licenciatura, yo siempre digo, la licenciatura nos amarra porque primero es con base al instrumento y con base a la capacidad económica del estudiante, a qué instrumento tiene acceso a comprar. Entonces, ahí parte del tema. En cambio, aquí es como más libre ustedes, porque tienen que buscar una intervención en una psicopatología o en una característica y buscar, pues, ustedes van a hacer un análisis y al final van a concluir, bueno, sí es cierto, ¿verdad? La intervención, por ejemplo, la psicoterapia integrativa es favorable en pacientes con eh, eh, víctimas del trastorno de estrés postraumático o como para ir dándoles así como chivos de que hacia dónde ustedes puedan buscar o seleccionar su tema de investigación. Linda, un comentario. Yo en la licenciatura la hice documental Ah, sí. porque veníamos de pospandemia, Ujú. entonces no podíamos pasar pruebas psicométricas ni nada de eso porque estábamos todavía empezando a estar en clases presenciales. Y tiene razón, es una gran ventaja porque buscar la información es más fácil, te da amplio acceso a buscar un tema donde puedas, ¿cómo se llama?, encontrar en las diferentes plataformas en Google. Pero también, primero hay una experiencia que le pasó a alguien o a un compañero, ver qué tema tocar, porque a veces no hay mucha información en las plataformas. Por ejemplo, mi título fue Inteligencia emocional en el contexto laboral de una empresa retail. Ujú. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una empresa retail. A mí buscar esa información verídica me costó bastante. Un auditor fue quien me ayudó a darme libros y todo eso, porque no encontraba en Academic ni nada de esas plataformas. Entonces uno tiene que pensar bien, analizar bien si va a encontrar esa documentación en esas plataformas o libros digitales. O el arte también, Sí, que son antecedentes. Y sí. entonces uno tiene que verificar bien eso. Y es muy amplia la información que sale y de diferentes autores también. Sí. Esa es la idea. Y eso es importante, pero eso les digo, vayan buscando ustedes, por ejemplo, si les llama la atención alguna intervención en duelo o en alguna psicopatología, o por ejemplo en conducta alimentaria o en trastornos relacionados a, por ejemplo, a estrés y trauma. Vayan buscando ustedes si encuentran mínimo 12 investigaciones de eso. Entonces, creo que esa es la primera pauta. Si hay 12 investigaciones, es viable su investigación. Si no, no se pongan, porque a veces uno se pone muy exquisito y como decía Lady, hay investigaciones que todavía hay muy poco relacionado a ese tema. Entonces, no se pongan ustedes ahí como les decía, no se den ustedes mismos el tiro en el pie, ¿verdad? Bueno, sí, Mary. Licenciada, digamos como, bueno, ¿cómo vería usted, digamos, un título como las personas que crecen o niños que crecen bajo, digamos, padres que han sido alcohólicos? Ese es, ya leyendo el libro de esta persona, no me acuerdo el nombre, pero ahí yo vi mucho y como yo lo viví. Ujú. Entonces parece que eso crea mucho trauma en los niños y llegan adultos y no, a veces no han resuelto. Entonces es un tema que a mí me gustaría, pero pues obviamente tengo que esperar a que usted me ayude a afinarlo, ¿verdad? Para Sí, ver cómo quedaría. tendríamos que delimitar, primero, identificar la variable dependiente, que la variable Ajá, dependiente va a ser lo que va a medir. Por ejemplo, si usted va a medir, medir y me refiero porque es cierto, aquí no se aplican pruebas psicométricas, pero sí tiene que realizar un enfoque metodológico. Y aquí importante, ¿usted leyó un libro que es ajá. científico o es un libro de opinión?
porque eso es muy importante, porque por ejemplo usted puede leer a Walter Rizzo y Walter Rizzo, lindo leerlo, pero Walter Rizzo es una opinión, no es un libro científico. Ujú. Ya. Entonces, hacer esa distinción, por ejemplo, usted puede leer a esta autora de las heridas de la infancia, qué lindo ese libro, sí, pero ¿dónde está el fundamento científico? Eso es más una opinión. Entonces, Ajá. aquí tenemos en la clase de la delimitación, es que vamos a aprender a distinguir, o sea, qué es una situación de rigor científico de investigación o qué es una opinión, porque yo puedo venir y tener una opinión, por ejemplo, ahorita me gustó mucho la parte, todo lo que es la epigenética y la importancia relacionada al trauma, la epigenética, ¿verdad? Entonces, yo puedo dar una opinión sobre eso, porque es mi opinión, pero yo no he hecho una investigación, es la diferencia. Entonces, aquí vamos a, cuando veamos esa clase, vamos a identificar las variables dependientes y hacia dónde podemos investigar para que sea no una opinión, no autores de opinión, sino autores lo que están dando tiene un rigor metodológico de investigación. Muy bien. Ok. Gracias, licenciada. Como les digo, a mí me encanta la investigación y de verdad fui la más feliz cuando me dieron este curso. Y bueno, y voy a ver si tengo la oportunidad de invitar a mi docente de tesis, que para mí yo le digo, es el Hernández Sampieri guatemalteco. Mis respetos para ese profesional, me dio a mí el curso de metodología de tesis y con él pulí mucho la metodología y la importancia de tanto la forma como el fondo de una investigación. Y la forma es toda la parte metodológica. El fondo es el rigor científico que yo le coloco, pero no puede estar una sin la otra. Bueno, vamos con el tema de la clase, ¿verdad? La bienvenida, que sabemos que, como les decía, no debe de ser ni frío ni distante, sino que la investigación debe tener una mirada de profundidad y aprender eso que les decía. Bueno, esto es un tema de opinión profesional, porque yo como psicóloga puedo tener una opinión, ok, pero o es relacionado a una investigación científica. ¿Y cómo yo puedo definir eso? Por ejemplo, yo les puedo decir, fíjense que leí tal artículo donde decía que la terapia de aceptación y compromiso tenía el 80% de eficacia en pacientes con trastornos del estado del ánimo, específicamente en los trastornos con depresivo mayor y un 20% pues de eficacia en trastornos del estado del ánimo persistente, depresivo persistente. Entonces, estoy hablando de una situación científica. Ahora bien, yo puedo dar lectura a alguien que tiene un libro sobre terapia de aceptación y compromiso, pero como una opinión. Entonces, la mirada profunda, y es aquí donde ustedes van a desarrollar esa capacidad de excluir o incluir, ¿verdad? Que sí van a tener un enfoque clínico, porque claramente su monografía tiene que tener un enfoque clínico, porque esta maestría es intervenciones psicoterapéuticas. Entonces, ustedes van a poder convertir, por ejemplo, su ruta de análisis, temas, sí, como ansiedad, como el trauma, la depresión, el duelo, la terapia de pareja, la regulación emocional o, por ejemplo, los trastornos de la personalidad. Ustedes pueden hacer un análisis sistémico del enfoque, de un enfoque psicoterapéutico con los trastornos de la personalidad dependiente, como para delimitarlo mejor, ¿verdad? Pero desde una mirada investigativa, no opinión. Entonces, lo importante va que ustedes, su interés va a ir encaminado a esa pregunta académica que es clara, que es delimitada y que va a tener un sustento científico. Y es investigar, por ejemplo, desde la psicoterapia, ¿verdad? Como les decía, no es lo mismo que decir, ay, miren, yo fíjense que a mí me gusta más el sistema de psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Sí, eso es su enfoque como psicoterapeuta, pero ahora investigar desde la psicoterapia, ¿qué es? No es solamente buscar la información como para fundamentar usted su plan terapéutico, no, sino que como terapeutas tenemos que investigar qué intervenciones actuales tienen un respaldo científico.
¿Por qué, verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes vienen y hablan del mindfulness, el mindfulness es una terapia de tercera generación que sí está teniendo mucho auge en pacientes con trastornos de ansiedad generalizada. Ok, esa es mi opinión, pero ¿cuál es mi respaldo científico? Yo voy a ir a leer mínimo 5 investigaciones, 5 artículos científicos que han hablado sobre el mindfulness y, por ejemplo, que sí fueron en su mayoría un análisis sistémico de literatura, de bibliografía, o bien hubieron trabajos de campo donde seleccionaron a una cantidad de muestras con trastornos de ansiedad generalizada y les aplicaron el mindfulness. Entonces, ¿qué éxito hubo o qué no éxito hubo? Entonces, ahí ustedes parten de qué técnicas entonces son las más adecuadas en determinados casos, porque ustedes ya empiezan a mirar también a la psicoterapia, no solamente con decir, me gusta tal enfoque, sino que ese enfoque, ¿qué evidencia científica está teniendo en la actualidad? ¿O qué modelos de psicoterapia en la actualidad están teniendo mayor respaldo científico? Por ejemplo, una paciente les puede consultar a ustedes por ansiedad. Y ustedes como experiencia clínica, ustedes dicen, bueno, a mí me enseñaron que el cognitivo conductual para que pueda identificar pensamientos automáticos, para que pueda aprender a refutar ese tipo de pensamientos, para que pueda identificar sus distorsiones cognitivas. Ok, pero también me dijeron del mindfulness, ¿verdad? Para que aprenda, pues, a no vivir en pensamiento automático, sino que eso aquí ahora es hacer el ejercicio de mindfulness, para que también eso regule su sistema nervioso central. Entonces, pero también la terapia de aceptación y compromiso, o estos enfoques integrativos. Pero la investigación nos lleva a que las decisiones también sean tomadas con mucho más responsabilidad ética y fundamentadas dentro del proceso terapéutico. Es decir, al yo buscar esta evidencia y este respaldo científico de los enfoques, me estoy convirtiendo también en una investigación desde la psicoterapia. ¿Y por qué la maestría, por ejemplo, en ustedes, verdad, quiere fortalecerles esto para que no solamente es un requisito para cumplir una carga académica? No, veamos este curso, Investigación 2 como para que ustedes fortalezcan esta parte de la investigación, porque no solo es investigar por obligación, sino que sea parte de una práctica en ustedes terapéuticas, como les decía, que usen a la investigación para comprender qué intervención va a funcionar con esta psicopatología para que ustedes se mantengan también al día, para que ustedes tengan un sustento dentro de sus planes y sus intervenciones con este rigor científico y no solamente pues hay algo genérico que me ha funcionado en todos los pacientes. Yo uso el cognitivo conductual y ese trabajo para todos. No, cada paciente es distinto, ¿verdad? Entonces, como les decía, muchos sienten que la investigación es tediosa. Parte también siento yo, que es de quien ha enseñado metodología de la investigación. Y la asocia mucho con estas normas, más cuando dicen las normas APA y hacen esta cara como, ¡ay, las normas APA! ¿Por qué? Porque también no se les ha dado la importancia de enseñar las normas APA, que los formatos y los procedimientos. Y yo siempre digo, investigación es tan bonito porque es seguir instrucciones al pie de la letra. No es ni más ni menos. Es seguir instrucciones porque hay una metodología, hay un sistema, hay una estructura. Entonces, cuando nosotros entendemos y seguimos esa instrucción, es lo más fácil. Es de verdad, es como decir peras y manzanas. Y cuando entendemos eso, deja de ser compleja. Claramente se tiene que vincular a lo clínico, porque tenemos que adquirir esta habilidad de investigación, como les decía, para responder a preguntas reales de nuestros pacientes, del sufrimiento humano, de que esos recursos terapéuticos. Aquí yo esperaría que alguien alguna vez haga una investigación de campo, claramente, por ejemplo, en otros países desarrollados, la investigación la pagan muy bien y hay profesionales que solo se dedican a la investigación y que están actualizando la literatura, por ejemplo, están haciendo intervenciones y están constantemente, pero es
les pagan por hacer eso y aparte pagan la investigación. Aquí en Guatemala no se da eso, ¿verdad? Se esperaría que la academia, las universidades tuvieran un laboratorio, pero no se tiene, lamentablemente. La universidad, nuestra única universidad pública, pues se tenía esto. Sin embargo, pues pasan cosas, ¿verdad? Y lamentablemente esto afecta a la academia porque la investigación nutre y actualiza precisamente a cualquier ciencia. La investigación y la práctica psicoterapeuta, ¿verdad? Aquí, pues, no hay un divorcio, Rosita, no hay un divorcio. Ustedes les están pidiendo un paciente, pues hay que hacer investigación. Entonces, sabemos que la práctica requiere una base científica que lo sostenga. Ustedes no van a decir, ay, esto se me ocurrió pasarle a mi paciente. No, incluso de la selección, si vamos a utilizar la psicometría como un auxiliar diagnóstico, sabemos que no podemos aplicar cualquier prueba, que tiene que tener si es una prueba estandarizada, tiene que tener una validez, tiene que tener la confiabilidad. Tengo que saber si esta prueba tiene un baremo para este tipo de población. Entonces ahí ya ustedes están usando pues investigación, una base científica que sostenga y fundamente. Entonces, para que ustedes vean que la investigación la hacen. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes pueden ver la técnica del MDR, que es una técnica con mucha pues, sustento en relación a pacientes con trauma. O bien la terapia narrativa, que también es otra de las terapias que es utilizada con pacientes con trauma. O la terapia cognitivo-conductual, que es centrada precisamente en el trauma. Entonces, la investigación documental va a permitir que ustedes revisen todas las publicaciones que han tenido sobre cada abordaje, por ejemplo, de la terapia narrativa, de la MDR y el cognitivo-conductual. Y al ustedes leer todo esto, van a decir, veo que la terapia narrativa es más eficaz en pacientes con trauma de este tipo de trauma y la terapia MDR es más eficaz en este tipo de trauma. Ustedes lo van a poder dialogar, pero porque ustedes ya le dieron lectura a las investigaciones que han hecho relacionado a ello. Entonces, si se dan cuenta, la investigación sí está relacionada con la práctica clínica. Cuando hacemos una práctica clínica desde la ética y desde la responsabilidad y con rigor científico. Entonces, investigar es formularnos una pregunta y seguir una ruta, seguir un camino que va a ser ordenado. Les decía, la investigación son instrucciones claras, no hay ambigüedades, no, en la investigación hay un sistema, hay una metodología, hay un procedimiento. Y en lo académico, investigar es revisar fuentes confiables. Como les decía, ustedes no van a venir y el blog de, por ejemplo, Marian Rojas Estapé es una excelente psiquiatra, pero ustedes, por ejemplo, una persona vitamina no me la pueden venir y colocar en su fundamentación teórica. ¿Por qué no podrían colocar ese libro en su fundamentación teórica? A ver, a ver. Porque como usted lo decía, es un libro de opinión personal, como que no hay una investigación que me dé un número, una estadística, un porcentaje. Entonces solo es como que de algo muy personal o algo que ella ha vivido, entonces está dando como que su punto de vista. Es correcto. Gracias, Rosita. Precisamente, entonces aquí es donde, y no es que no sea confiable, sino que, digamos, es un criterio de exclusión. Entonces, no es opinar libremente, sino sostener ideas con argumentos y literatura científica, ¿verdad? Y ustedes pueden venir y revisar, por ejemplo, intervenciones que se han utilizado para la depresión postparto o técnicas de regulación emocional o, por ejemplo, estrategias de afrontamiento, por ejemplo, víctimas de catástrofes naturales, una revisión sistémica de la terapia dialéctico-conductual, ¿verdad? Como abordaje en pacientes con ansiedad generalizada o trastorno límite de la personalidad. Entonces, la investigación a usted le va a permitir que mirar desde un aspecto clínico, porque está seleccionando una psicopatología, una intervención, pero con mayor precisión y rigurosidad científica.
Entonces, la investigación científica y la opinión personal, lo que le venía a decir. La opinión personal puede ser valiosa. Por ejemplo, María Rojas Estapé, usted le escucha y dice, qué rico escuchar a María Rojas Estapé. Nosotros escuchamos a Gabriel Rolón y decimos, qué rico es escuchar a Gabriel Rolón. Y leer un libro de Gabriel Rolón, excelente. A Jorge Bucay, Walter Rizzo, todos estos autores que también son, se han dedicado pues a también a ser oradores y a llevar a la ciencia para que se hable, sí, desde un punto de vista psicológico claramente, porque nos están dando una opinión como profesionales. Sin embargo, no desde la investigación científica. Entonces, no solo se trata de decir, esto me interesa o este sucede con frecuencia en la consulta, porque yo puedo decir, miren, yo me dedico a hacer peritajes y puedo decir como una frecuencia de consulta. Fíjense que la mayor parte de personas que llegan a hacer peritaje por violencia contra la mujer tienen hasta tercero primaria. Esa es una opinión. ¿Qué tendría que hacer para que pase a ser una investigación científica? Tendría que seleccionar un número de peritajes, hacer una estadística de ello y a poder decir que de 100 personas que revisé el peritaje, el 75% concluyó hasta tercero primaria. Esa es la diferencia de una opinión personal a una investigación científica. Y es importante que ustedes tengan eso bien claro. Porque ustedes pueden afirmar que, por ejemplo, la terapia ayuda a las personas con depresión. Ok, esa es su opinión y su experiencia lo puede venir y decir porque es empírico, ¿verdad? Ustedes vienen y lo están practicando y van a decir, mire, yo me dedico a la clínica, tengo un año dedicándome a la clínica y mis pacientes han tenido trastorno depresivo mayor, los he abordado con el cognitivo conductual y me ha funcionado muy bien. Esa es su opinión personal, claramente está ejerciendo la ciencia. Pero la opinión científica tendría que ser ustedes hacer una investigación seleccionando un número o bien una investigación documental donde ustedes van a ir, no van a hacer una muestra con personas, pero sí van a tener un análisis de literatura científica. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes aprendan a hacer la distinción en una investigación científica a una opinión personal, claramente desde el criterio profesional. ¿Alguna duda? Y todo tiene que surgir desde el interior personal, pero tiene que ir con esta finalidad académica. Decía ahí, ¿verdad? Mary, a mí me llama mucho la atención el tema de crianza y la relación que con, pues, el alcoholismo y la formación. Ok, eso va desde su interés personal. Ahora, lo académico tendría que afinarse cuál realmente va a ser esa variable que yo quiera estudiar. El trauma, por ejemplo, el trauma complejo, eh, eh, una relación sistémica, por ejemplo, de las relaciones objetales. Entonces usted va a venir y hacer una revisión de las teorías de las relaciones objetales y cómo se relaciona eso con el trauma complejo en la infancia. Entonces, no es lo mismo un interés personal a colocarlo con un rigor científico y a una revisión sistémica donde usted va a ir a ver si otros autores se interesaron por las relaciones objetales y la relación de esto con el trauma complejo. Por ejemplo, un autor que habla mucho del trauma complejo es Finkelkor. Busquen a Finkelkor también. Y Finkelkor nos habla del trauma complejo y del trauma vicario. Entonces, su surgimiento, ok, le llama la atención desde el interés personal para que se vuelva una situación académica científica. Entonces, yo ya voy a investigar directamente esto que es una variable, ¿verdad? El trauma complejo y qué autores han hablado del trauma complejo. Entonces ya es una intervención, por ejemplo, ¿verdad? Intervenciones psicoterapéuticas para el abordaje del trauma complejo en adultos, una revisión documental. Si se dan cuenta, ya pasó de ser un interés personal y ya ha colocado a un tema académico con finalidad de investigación. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, licenciada, sobre la autora María Roja Destapé, porque yo la sigo mucho y miro mucho sobre eh, lo científico que se está investigando sobre el cortisol. Ujú, eh, y supuestamente es una autora científica. ujú. Entonces, estoy confundida porque usted está diciendo, bueno, sus otros libros sí no,
pero cuando ella está investigando ahorita sobre el cortisol y el estrés y todo eso, cómo gestionar las emociones, ¿esos libros o esas investigaciones son verídicas científicas o no? Pues no sé porque no he leído ningún artículo de ella. Tendría que leer un artículo de ella donde pueda decirle, mire, no es una opinión personal, sino que una investigación. Si ella dice que está haciendo una investigación, ¿dónde está la publicación de esa investigación? Primero, paso, ¿verdad? Oh, Ujú. Sí, ok, lady. licenciada. Sí tenía esa duda porque supuestamente ella está investigando eso, ¿verdad? Sobre el cortisol, cómo bajar el cortisol. Pero yo sabía que era algo científico. Sí, sí, habría que ver dónde está la investigación, ¿verdad? Si ella lo publicó o están aparte de la investigación todavía donde no ha llegado a una publicación como tal. Habría que ver si Marian Rojas Estapé tiene publicaciones ya, artículos ya publicados. Ok, gracias, licenciada. Ajá, esa es la diferencia, ¿verdad? Como, pues, porque autores como, por ejemplo, Marian Rojas, que es una psiquiatra, sí, y yo he leído, he visto que ella ha dicho eso, mucho del cortisol y todo eso, pero créanme que hasta el momento, pues, tal vez no he tomado el tiempo de ver si hay alguna publicación de ella como tal, donde sí arroja, ya sea una revisión documental o una investigación de campo relacionado a ello. Entonces, habría que buscar, ¿verdad?, en los artículos como tal de ella para ver si ya esto está pues investigado o ella todavía está en esta fase de investigación. Aunque si está en la fase de investigación, pues te esperaría que no se dé mayor detalles, ¿va? Porque una investigación se lleva a cabo y ya después se publica. Pero habría que investigar. ¿Alguien más? Bueno, el tipo de investigación que vamos a desarrollar es documental. Es decir, no vamos a muestrear población universo, pero sí vamos a hacer una revisión, selección y análisis de la integración de esas fuentes científicas, como lo que me decía Lady, como diferencio de, bueno, yo ya sé que sus libros son opinión profesional, pero como si ella dice que está investigando, ¿cómo puedo seleccionar y hacer una integración de esa fuente si es científica? Porque le decía, bueno, vamos a ver si hay un artículo publicado, ¿verdad? Por parte de ella. Y esto ahora pues ya no se hacen tesis como tal. Hay autores que lo que hacen son artículos científicos. ¿Cuál es la diferencia de un artículo y de una investigación, por ejemplo, una tesis o una monografía? Por ejemplo, usted quiere hacer un artículo científico y de investigación descriptiva. Escoge un tema, la describe, claramente selecciona una población universo, dice, bueno, voy a trabajar con 50 personas y voy a aplicar, por ejemplo, una prueba psicométrica, hago un abordaje, luego apruebo otra vez la prueba y entonces hago mi investigación de campo, mi artículo de que hubo, pues después, antes de se reunieron 50 personas, se aplicaron la prueba, estos fueron los resultados, se hizo el abordaje psicoterapéutico tal, finaliza esto, se pasa la prueba y estos son los resultados. Entonces yo lo publico en un artículo científico. Un artículo científico no lleva mucho marco teórico, sí lleva fundamentación teórica, lleva la metodología, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y las referencias. Es más corto, pero ¿qué significa que sea más corto? No significa que se le quite la rigurosidad científica, no. Lleva un procedimiento, una metodología y eso se respeta. Pero el artículo pues lleva menor tiempo en cuanto a la elaboración como tal, por ejemplo, en una tesis, ¿verdad? Ustedes una tesis se tarda 1 año y medio, 2 años, una monografía un semestre, una investigación, por ejemplo, de campo, hay personas que están constantemente haciendo literatura, haciendo investigaciones y publicando, que se llevarán sus 2 o 3 meses y que claramente van a publicar en una revista que sea indexada. ¿Y que es indexada? Es decir, que tenga reconocimiento científico y claramente para ser publicado un artículo hay una revisión de pares. Una revisión de pares, ¿qué significa? Va a ser, ustedes mandan el artículo,
Es una revisión que se realiza, les mandan correcciones, vuelven a hacer hasta que ya les dan el ok, lo publican. Ya ustedes tienen, incluso pueden tener una dirección de DOI como tal de su publicación. Y ya ustedes van a ver ahí si su publicación es replicable, que eso es lo más importante de toda investigación, que se convierta en replicable. Que es replicable, es decir, que alguien la tome como un estado del arte o como un antecedente para que pueda continuar esa ruta de investigación. Aquí pues no vamos a realizar trabajo de campo, entrevistas, ni encuestas, ni aplicación de pruebas, ni intervención directa con pacientes, sino que la fuente principal es información de literatura científica. Y el aporte va a ustedes darlo en la comprensión, en la organización y el análisis y discusión desde un sentido clínico, sí, pero con rigurosidad científica. Y la investigación documental se centra en estudiar lo que ya se ha producido científicamente sobre un tema. No es algo que a usted se les ocurrió ahorita, no. Es algo que ya ha sido investigado, pero el valor de esta búsqueda rigurosa de información y de una selección crítica de esas fuentes y de cómo van a integrar ustedes esos hallazgos y el análisis que van ustedes a dar de esa explicación clara y con fundamentación. Por ejemplo, una investigación puede ser sobre el mindfulness en la regulación emocional y no aplicar a un programa de mindfulness a personas. Ustedes solo van a hacer una revisión de la literatura que diga de cómo el mindfulness es para la regulación pues, emocional. Y lo que van a hacer es van a revisar estudios, comparar resultados y explicar esa fundamentación teórica y analizar qué aportes ofrece esta intervención en la práctica psicoterapéutica. La investigación documental es una investigación cualitativa. ¿Qué significa esto? No hay números, no hay una estadística. No busca medir variables como tal numéricamente, ni presentar estos resultados estadísticos, sino que su interés es interpretar, comprender, analizar textos científicos relacionados con un fenómeno clínico que ustedes van a seleccionar. Este tipo de investigación requiere fuentes bibliográficas que van a ser su herramienta de análisis. Ustedes van a leer con profundidad cada artículo científico o cada investigación que hecha porque pueden consultar monografías, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis doctorales, postdoctorales, y van a identificar esas ideas centrales, comparar posturas, por ejemplo, tal autor refirió, ¿verdad?, en su investigación realizada en adultos sobre el enfoque dialéctico conductual, sin embargo, viene y se contrasta con tal autor que describe que la eficacia de este abordaje en pacientes adultos no es, pero ustedes la van a discutir con base al análisis que están haciendo de otras investigaciones. Si hay coincidencias o se contrastan, y ahí discuten ustedes de forma académica, pero desde el análisis de estos hallazgos. No se expresa con números como tal, sino con argumentación, categorías y explicaciones y claramente en sus conclusiones. Por eso les decía, la habilidad de una redacción científica que ustedes van a adquirir. ¿Y qué es una monografía entonces? Es un trabajo académico que se desarrolla profundamente, pero de un tema, y su valor está en la delimitación, es decir, hay una claridad de análisis, coherencia de literatura, y a diferencia de un resumen o una tarea descriptiva, la monografía exige una organización de un conocimiento de forma estructurada y argumentada. Y la palabra monografía nos invita precisamente a concentrarnos en un tema en específico. Por eso no conviene elegir temas muy extensos o muy amplios, como la depresión o la psicoterapia. Eso es muy amplio, sino más delimitado. Es preferible trabajar pues, temas delimitados como abordaje psicoterapéutico de la depresión postparto o la terapia cognitivo-conductual para el trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Ustedes un análisis sistémico, un análisis biográfico, un análisis documental. Y la monografía documental es un trabajo académico, ¿verdad? Siempre todo basado en literatura científica, van a revisar, integrar, analizar. Entonces, aquí se espera que sus temas sean relacionados con intervenciones psicoterapeutas.
En la guía, ¿verdad? Que está también en la semana 1, ahí dice, pues, para que ustedes tengan una idea de cómo van a ser estos temas. Eh, Escojan temas, vayan pensando temas que sí sean, que ya existan literatura, pues, sobre ello. Eh, por ejemplo, ustedes pueden trabajar la terapia sistémica en conflictos de pareja o bien una revisión de la literatura relacionada a la terapia narrativa para abordajes de trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo, o sea, que sea muy clínico, por favor, no se vayan a poner algo relacionado a las neurociencias, trastornos del neurodesarrollo, por favor, no nos vayamos hacia ese lado que va más aplicado a la neurociencia, ¿sí? Más a lo clínico, por favor. Y diferencia entre una monografía y una tesis. Una tesis es un proceso investigativo más amplio, como les decía, mayor complejidad metodológica, hay recolección de datos, por ejemplo, desde el diseño de los instrumentos, la aplicación de prueba, de las entrevistas, el análisis estadístico es mucho más complejo, ¿verdad? Y la monografía documental, en cambio, no. Vamos a hacer análisis de fuentes científicas que sí están existentes. Ustedes no buscan generar nuevos datos, ¿verdad? Por ejemplo, no estadística como tal, sino que van a profundizar un análisis de literatura y su fortaleza es en la revisión crítica de esa literatura. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión en la revisión y la integración teórica? Y la construcción, ustedes, de esta habilidad de redacción científica que tienen que desarrollar y fundamentar. La monografía no es copiar información, no, eso es uno de los errores más comunes, o sea, o hacer como un glosario en la fundamentación teórica. No, una monografía es cómo se reúnen estos autores, discutirlos, argumentarlos, fundamentarlos y claramente comprender y ordenar todo y comparar, contrastar, ¿verdad? Pues, tal autor se contrasta, sin embargo, este autor, eh, al analizar sus resultados va relacionados con este otro autor que sin embargo fueron a otro tipo de población. Esa discusión de esa revisión de la literatura que ustedes van a tener. Si se trabaja el tema de ansiedad como tal, no basta colocar solo, como les decía yo, como que fuera glosario, ¿verdad? La ansiedad. Y la ansiedad para el autor dice qué tal. Y la ansiedad, no, sino que cuando ustedes lean esa fundamentación teórica, sea tan rico leerla, porque va llevando ese hilo en cuanto a la lectura. La monografía como diálogo con autores. Ustedes van a poder citar a estos autores, analizarlos, argumentar lo que ellos han construido claramente de su postura propia, pero con un rigor científico, con una fundamentación y una argumentación, ¿verdad? Algunos autores van a destacar la eficacia, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, en la ansiedad, mientras otros van a restar el valor de las terapias contextuales. Entonces, todo eso ustedes van a hacer como un diálogo con otros autores en su fundamentación teórica. Y aquí está la importancia de limitar. Es poner límites claros en relación a su tema. Esto ayuda mucho a que su investigación sea mucho más viable, no sea tan generalizado, tan extenso, tan confuso o ambiguo, sino que puede limitarse, por ejemplo, a una población como, por ejemplo, niños, adultos, personas de la tercera edad, parejas, una problemática clínica como tal, como una psicopatología clínica, o bien un enfoque terapéutico o un tipo de intervención o el contexto de esa intervención. Mientras más clara sea la limitación, más ordenado van a tener el desarrollo de su trabajo y mucho más como fácil van a encontrar ustedes todo. Por ejemplo, terapia en adolescentes es demasiado amplio. O sea, terapia en adolescentes, imagínense, tendrían que hablar de cuántos modelos de psicoterapia hay. No, en cambio, si ustedes van a hablar, por ejemplo, intervenciones psicoterapeutas para adolescentes con conductas autolesivas, revisión documental. Ahí ya tienen un tema delimitado ustedes. Entonces, van a poder hablar de una situación
como tal, como una psicopatología, ¿verdad? Como una intervención que es la conducta autolesiva. Van a revisar que otros autores han hablado de cuáles son los abordajes. Y esta formulación les van a permitir a ustedes, a ver, qué población van a estudiar, qué problemática van a abordar y desde qué investigación, o sea, que se va a trabajar. ¿Alguna duda? Están muy callados. Me preocupa eso. ¿Está clara la información? Sí, licenciada, hasta ahora. Sí, sí, está bien clara. Ah, bueno. La pregunta de investigación, ¿verdad? Se orienta más esto todo el trabajo. Aquí la ventaja es que nos siguen instrucciones claras. No nos vamos a preocupar ahorita tanto por esto. Sin embargo, sí es qué evidencia científica existe sobre la terapia dialéctico-conductual en el abordaje del trastorno límite de la personalidad. Esa es una pregunta de investigación. Eh, y en cambio, por ejemplo, si preguntan cuántos pacientes presentan el trastorno límite, o sea, esto es una medición no, directa y no corresponde a un diseño, ¿verdad? De una investigación documental. Entonces, la redacción de nuestra pregunta de investigación tiene que ir acorde al tipo de investigación que estamos haciendo, que es la documental. Y los objetivos deben de expresarse también no como investigación descriptiva. No pueden, sino que se utilizan verbos como, por ejemplo, en este tipo de investigación, analizar, describir, examinar, identificar, comparar o revisar. Y estos verbos sí me permiten trabajar con literatura sin plantear un procedimiento como de campo, ¿verdad? Por ejemplo, un objetivo general adecuado es analizar la evidencia científica sobre las intervenciones psicoterapéuticas utilizadas en el tratamiento del trauma complejo en adultos. Ese es mi objetivo general. ¿Ok? Un objetivo específico puede ser examinar la literatura de intervenciones psicoterapéuticas utilizadas en el tratamiento del trauma complejo. Describir las intervenciones y esa descripción es que ustedes van a describir, por ejemplo, en su conclusión, que la intervención, por ejemplo, del modelo de la terapia del autor de Finkelkor o de tal autor, ustedes describiendo como tal, ¿verdad? Identificar ustedes, entonces, aquí vamos a construir objetivos con verbos que sean relacionados a una investigación documental y no que cuando ustedes lean el objetivo, pero esto parece más un objetivo de una investigación cuantitativa y no documental, ¿verdad? Como tal. Entonces, mis objetivos tienen que ser coherentes con mi metodología de investigación y porque mis objetivos tienen que ser respondidos en las conclusiones para que exista la coherencia metodológica. Y mis recomendaciones deben de responder a mis conclusiones. Entonces, todo tiene que tener una correspondencia y una coherencia. La justificación es como decir, bueno, si yo llegué tarde a un lugar, yo me justifico, es que estuvo el tráfico, me pasó esto, esto. Somos buenos para justificar. La justificación es explicar de forma científica por qué elegí esto, pero no porque a mí me gustó, porque no es de mi opinión personal, sino que la justificación debe de ser desde una opinión investigativa, ¿verdad? No personal, no porque a mí me gustó este tema, porque yo lo padecí, no. Es cuando veamos este tema específico, vamos a desarrollar una justificación, incluso hay una metodología como tal para redactar, ¿verdad? Que lo que debe ir en el primer párrafo, en el segundo párrafo, una justificación no debe de ser tan larga, debe de ser concreta y debe de explicar el por qué y el para qué estoy investigando esto. La metodología es esa ruta. Aquí está bien clara que es documental. Un trabajo sin metodología es opinión. Ustedes vienen y dicen, ¿cómo sé si esto es científico o no es científico? Tiene que haber una metodología. Entonces, la monografía documental, claramente la metodología es la revisión de literatura científica. Esta literatura es artículos, tesis, monografías, libros que hablan sobre su variable investigar. Entonces, es una metodología. Y pues la metodología documental, como les decía, es investigar, ¿verdad? El análisis de toda la literatura científica relacionada con ese tema que ustedes van a seleccionar.
Leer científicamente no es leer de manera rápida ni buscar frases para llenar páginas. No, ustedes van a tener que leer lo que están. O sea, créanme que me decía un estudiante ahorita está haciendo una tesis preciosa de un tema bien lindo eh, sobre crianza precisamente y encontró una prueba preciosa y lo va a hacer en estudiantes, su comparación en estudiantes del área rural y el área urbana de una institución pública. Entonces, ver los tipos de crianza, ¿verdad? En relación a él. Y le decía yo, permítame, eh, que su tesis va a ser, o sea, licenciada, créame que toda la literatura, yo puedo pasar horas leyendo, ella está conectada con su tema y me dice, no puedo dejar de leerlo, es que quiero leerlo. Y eso es leer rigurosamente científico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que enamorarse de su tema, de verdad enamórense de su tema a tal grado de que ustedes no solo lean por leer y llenar, y llenar una fundamentación teórica por como tal, sino que ustedes al leerlo, sí, ay, qué bueno que fue sobre eso. Al leerlo ustedes, o sea, no quieren dejar de investigar, quieren saber más de esa información. Y eso es leer, pues, científicamente, ¿verdad? No solamente, ay, voy a cumplir así, no, no, tienen que ustedes seleccionar. Mm, permítame. Mm, Bueno, y el análisis crítico, ¿verdad? Es, ustedes ya leyeron, eh, pero entonces ahora consiste en cómo comparan los autores. Tal autor dijo esto, el otro autor dijo esto, qué coinciden, qué contrastan, cómo argumentan ustedes. Y si hay varios autores que coinciden, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual que tiene evidencia en la ansiedad, pero otros señalan que tienen limitaciones en tal, ustedes van a describir todo eso con una argumentación porque ustedes ya hicieron esa revisión y ese análisis crítico que van a aportar a su investigación. Por eso les decía, no solo es de copiar lo que dicen otros autores, sino que ese análisis crítico, ¿verdad? Y aunque la investigación exige este método y esta estructura, también es importante que ustedes entiendan que ustedes van a investigar temas relacionados con el dolor, con el miedo, con el trauma, con el vínculo, con el duelo, con el cambio, por ejemplo, trastornos adaptativos, abordajes del trastorno adaptativo o de la recuperación, por ejemplo, en pacientes con cáncer. Entonces, la investigación que ustedes tienen que hacer, que es algo clínico, tiene que tener sentido y también puede ser un aporte para que otros estudios sean replicados para mejorar el sufrimiento y qué posibilidad de intervención, que también no solo sea un tema solo por hacer, sino que vayan viendo que esto sea realmente un aporte a la comunidad científica, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes no deben hacerlo como un requisito vacío, sino que la selección de su tema también puede ser un aporte para que sea replicada esa investigación. Y pues esta primera clase que es más para invitarles a que la investigación no está divorciada de la psicoterapia. Incluso para hacer psicoterapia tenemos que tener esta. Y ustedes que han venido conmigo del año pasado, les he dicho, es importante investigar, es importante fundamentarnos, es importante argumentar, porque eso nos hace que tengamos una responsabilidad profesional y ética, ¿verdad? Una intervención bien fundamentada no solo debe responder a la experiencia que tenemos como terapeutas, sino también al conocimiento científico disponible y responsable. Entonces, bajo esta premisa, será elegir el tema que tiene interés de ustedes, delimitarlo con mucha claridad y claramente vamos a comenzar a construir esta monografía con esta profundidad clínica, que ustedes se enamoren, que ustedes puedan ver que la investigación parece difícil, sin embargo, pues acompañada y con la comprensión, cuando entendemos algo, es mucho más viable que cuando todo es ambiguo o confuso. Entonces, yo les prometo acompañarles a ustedes, ser una facilitadora para ustedes. Y ustedes, su compromiso es que se enamoren con su tema y que puedan construir un aporte científico, que más por llenar un requisito académico de completar este curso y el siguiente,
ustedes vean que su investigación realmente vaya a ser un aporte, que alguien al descargar su investigación les llame la atención para replicarlo, que pueda llegar a convertirse en un estudio del arte, que pueda llegar algún día, incluso ustedes, a hacer una publicación en en una revista científica, que realmente no solo sea solo por completar un requisito, sino que ustedes lo hagan desde este enfoque como un aporte a esta ciencia. ¿Tienen alguna duda? Ya me quedó más claro, licenciada, ahorita ya viendo toda la presentación que pues siento que pues la tesis es más complicada, ¿verdad? Pero pues pude con la tesis, voy a poder con eso. Exacto, si pudo con su tesis, que es mucho más compleja, ¿verdad? Y que una monografía. Y no es que una monografía sea menos, sino que la metodología pues es menos compleja que la tesis. ¿Alguien más? Licenciada, fíjese que en mi experiencia con tesis y con la monografía, yo considero y siento que va a ser más fácil la monografía. Viera que yo tuve una mala Ujú. experiencia. ¿Por qué? Yo inicié con tesis documental, Ay, y en el segundo semestre les tocó que pasar a ser documental, ¿verdad? pero por situaciones personales dejé que eran No y sé. viera que justo una vez repitiendo el curso y Ajá. viera que ahí lo cambiaron la modalidad Sí, y fue correlativo correlacional. Yo hice dos tesis por decirle así. En un semestre hice una tesis. Ahora digo yo, primero Dios, que en un semestre igual vamos a hacer la monografía, pero usted va a hacer sí. eh, 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 no me voy a pagar mi cámara es porque no es mi internet o el suyo, nuestra pero ayuda idónea para este curso y considero ay, ay, ay. tuve ¿Me escucha? Es que tuve que apagar mi cámara porque se escuchaba entrecortado, no sé si era mi internet o el de Rosemary. ¿Me escuchan? Yo también la escuchaba entrecortada, licenciado. Ah, también a Rosemary. Ah, bueno. Sí, Lita, ahora sí la escuchamos bien. Ok, ok. Sí, Rosemary, esos fueron muchos de los acontecimientos que varios atravesaron, incluso algunos que empezaron descriptivo comparativo en su segundo semestre, cuando también la pandemia en el 2020, me recuerdo yo, les tocó que pasara a documental y en cambio a usted pues le tocó de que se inició documental y luego que se fue la tesis de investigación de campo y la correlativo, la correlacional, sí, bueno, pero sí, como dijo Glenda, si pudieron con tesis, claramente van a poder con la monografía. Y aquí la importancia es que la investigación deje de ser vista como un antagónico, como un enemigo, porque les decía, es decir, es parte de la cotidianidad también de nosotros y es parte también de una responsabilidad profesional que nosotros no olvidemos la investigación. Esta semana saben que no hay tarea asignada. La siguiente semana sabemos que hay pues lo que es una clase asincrónica y es importante que sepan que este trimestre va a tener una peculiaridad. La semana, ahorita les digo qué semana que tendría que ser sincrónica va a ser asincrónica. Ahorita les digo cuál hoy. Bueno,
Miren, pues, la semana 1, que es la de ahorita, es sincrónica. Solo voy a apagar nuevamente mi cámara porque creo yo que el internet está fallando. Mejor lo voy a apagar. Ahí estamos. Hoy sí mejor, ¿verdad? La semana de hoy, pues es la 1, es sincrónica. La semana 2, que es el 11 de julio, es asincrónica. El 18 es nuestra semana 3 y es sincrónica. Semana 4, 25, asincrónica. El 1 de agosto es sincrónica, el 8 de agosto es asincrónica y el 15 de agosto, que sería nuestra semana 7, va a ser asincrónica. ¿Por qué? Porque es 15 de agosto y pues, la maestría, si bien es virtual, pues pertenece a Campus Central y sabemos que el 15 de agosto es feriado patronal, pues, ¿verdad? En la ciudad capital. Entonces, por eso la semana 7 en este trimestre va a ser asincrónica. Nos reunimos el 22 de agosto en clase sincrónica, el 29 de agosto, que es la semana 9, asincrónica, y para finalizar nuestra clase, ¿verdad? Nuestro trimestre, que es el 5 de septiembre, ya nos reunimos de forma sincrónica. Es esa única, se los voy a mandar ahorita al grupo para que lo tomen en cuenta, ¿ven? Ahí se los mandé. Y eso es, pues, para que ustedes la única diferencia, ¿verdad? Me voy a cambiar de internet para que nos podamos tomar la fotografía de nuestro primer de clases. Si me desconecto, me vuelvo a conectar. Para que podamos encender todos la... Y bienvenidos a los que es por primera vez que están pues, conmigo y a los que ya venimos desde otros trimestres, pues qué lindo volverles a ver, de verdad. Ahorita vamos, ya. Yo creo que ya está más estable mi internet. Lita, Ah, acá la compañera tiene una duda. sí, Mi compañera Janet le habló. dígame. Gracias, Rosita. Perdón, Ya le iba a gritar a la liga que me escuchara. perdón, es que me explicaba de plano cuando me cambié de internet. Dígame. Este, va a haber como que una aprobación, dijera, De tema. del título de la monografía. Eh, pues por mi parte, ¿verdad? Sí, cuando lo delimitemos, claramente lo vamos a trabajar para que ustedes sean aprobados por mí, ¿verdad? Yo no es como en la licenciatura que lo aprueba el coordinador y que está, no, sino que pues en este caso por mí como docente, Ah, muy bien. Gracias. ¿no? Bueno, hoy sí. Vamos a encender todas nuestras cámaras, por favor, todos y todas. Dina, Lady, Soy Andrea, Rica. Andrea. Extrañaba la foto. Sí, la foto. Vamos a ver, Dina, Andrés, Debbie. Ahí está Andrés, Debbie. ¿Nos escuchan? Como diría la Talía, ¿están ahí? Andrés, Andrés. Ay, miren, pues, espérenme, ahorita voy a dar los señales. Ahí están.
Espérenme ustedes. Tendría que estar arreglando algo. Ok, ok, ok. Espérenme ustedes. Me voy a conectar mejor a mis datos porque vamos a ver. Sí que tiene esta. Y ahorita se me puso demasiado lenta. Ujú. Ya estaban ahí todos. Te me conecto a mis datos. No sé si. Ahí estamos. Solo vamos a hacer. Dice que. Ahí estamos. Esperen, voy a cerrar esto. Que me dijo Zoom que cerrara. Yo creo que es por eso de la IA que uno activa. No lo voy a activar en la siguiente clase del Zoom. De plano, eso requiere mayor banda de ancha y hace que se vuelva lento. Bueno, cuento 1, 2 y 3. Ahí está la primera. Y voy con la segunda. Se las mando. Espérenme. Voy con la segunda. Cuento 1, 2 y 3. Espérenme, espérenme. Otra. Voy 1, 2 y 3. Otra, perdón. 1, 2 y 3. Ahí está. Qué linda. Bueno, ha sido un verdadero gusto, honor tenerles. Nos estamos viendo el 18 de julio. Les prometo, por favor, vean la clase. El 18 vamos a iniciar con dudas sobre las normas APA directamente en relación a las citas. Por favor, vamos a tener un pequeño ejercicio para que yo tenga claro, que ustedes tengan claro el tipo de citas que es el que yo voy a preferir que se hagan en la monografía y vamos a empezar a hablar de la delimitación. El ejercicio que ahorita les invito a que tengan es, ya con esta clase, descarguen el ejemplo de la monografía, descarguen también este instructivo y vayan pensando 3 posibles temas para que los vayamos delimitando en la semana número 13 del 18. ¿Les parece? Que tengan una bonita noche y Sí, así. Lita. Muy Sí, bien, muchas licenciada. gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones. Maestra, Buenas compañeros, noches. gusto. Dios. Buenas noches, licenciada. Adiós.